El manga nos cuenta la historia de Jin Dai, un estudiante de preparatoria que prácticamente era el chico solitario y otaku de su salón que amaba dibujar en sus tiempos libres. El prota sabía que alguien como él es imposible de que notaran las demás personas, ya que como no se consideraba que tuviera una presencia como tal, por lo que asimismo se consideraba como el otaku de su salón, no dándole mucha importancia a ese hecho y aceptando su realidad, ya que era como más se estaba sintiendo cómodo. Como era de esperarse y algo típico de ese tipo de personajes, no disfrutaba para nada estando en la escuela. Sin embargo, como usualmente llegaba muy temprano a la escuela, disfrutaba bastante de ese lapso corto que se encontraba solo en el salón de clases, puesto que no había nadie y el silencio que había era muy aliviador para este. Además de que aprovechaba ese tiempo para dedicarse a dibujar sin ser molestado por nadie a su alrededor, refiriéndose por los compañeros de clase que tenía. Cuando de repente, unas chicas van entrando al salón de clases, siendo muy ruidosas al estar hablando. Las chicas estaban hablando acerca de una experiencia que una de ellas había tenido con el chico. Desafortunadamente para Jin, su único momento que tenía en paz en la escuela fue arruinado por ese grupo de amigas, no teniendo más opción que aguantarse puesto que no podía hacer nada al respecto, estando molesto porque las amigas hablaban de cosas que no tenían mucho sentido para este. Su único lugar de descanso estaba siendo arruinado por unas chicas muy ruidosas, detestando que tuvieran un vocabulario muy inadecuado, no encontrándoles para nada que Jin se encontraba en el mismo salón de clases que ellas. Y lo que hizo que Jin se molestara más fue que dos chicas de las que estaban en su clase eran de clases diferentes, preguntándose por qué las chicas estaban siendo muy molestas al estar en una clase que no es suya, teniéndolo harto de las actitudes que estaban teniendo, sabiendo que la culpa de lo que estaba pasando era de una chica llamada Gina, la chica más popular de la escuela, teniendo la fama de ser una persona mala, no entendiendo por qué había llegado a la escuela tan temprano, si se supone que siempre llegaba tarde o incluso faltaba, siendo una pérdida de tiempo, puesto que lo único a que iba era para platicar con sus amigas. Se les estaba quedando mirando mucho mientras conversaban, queriendo que mejor se fueran del salón a conversar a otro lado. Gina sintió que alguien la estaba mirando, por lo que cuando volteó a ver de reojo al prota, rápidamente se voltea por otro lado. Dejando eso de lado, Jin no tuvo más remedio que aguantarse y por curioso solo sigue mirando al grupo de amigas mientras estaban conversando, cuando de repente un chico de otra clase va entrando al salón, mencionando que escuchó la voz de una de las amigas y fue a verla. Ella enojada no le tomó importancia, pidiéndole que mejor se fuera por otro lado. El chico ignoró por completo a la amiga que según había ido a ver, ya que en realidad fue a saludar a Gina que estaba con ellas, dándole los buenos días presentándose ante ella como Yang. Jin se había dado cuenta que Yang era muy obvio con las intenciones que tenía, puesto a que se la intentaba ligar, aunque tenía la ligera sospecha que apuntaba para ligarse a las dos amigas, estando muy claro que Gina era la chica más popular, no solo de la escuela, sino de todo el internet, ya que era famosa en sus redes sociales, ya que tenía muy bonita figura y su estilo de vida que tenía hizo que se llenara de seguidores en muy poco tiempo, siempre por no decir que prácticamente a cada rato tenía muchos hombres detrás de ella que siempre intentaba ligarla o llegar a algo más con ella, sin importar que ella tenga una personalidad bastante horrible. Por ese motivo sabía que Gina no era su objetivo fácil de conquistar, puesto que hagan lo que hagan no les iba a funcionar, ya que ella es un objetivo difícil. El chico, aunque vio todas las señales de que no quería hablar con siguió de necio pidiéndole que le siguiera en Instagram. Gina, con respuestas rápidas y cortantes, estaba subcomunicado que la dejara en paz. Yang era de esos tipos que no leen el ambiente y trataba de conseguir ligar a Gina como fuera posible, haciéndole la plática sobre comida. En ese punto Gina ya estaba harta de la situación, no aguantándose y dejándole en claro que sabe que está muy linda y que se fuera para otra parte. Jin no se sorprendió para nada de ese rechazo, puesto que era algo de esperarse al ser un tío muy pesado, pensando que debía de analizar mejor su objetivo antes de acercarse. Su amiga, al ver que el tipo ya se había ido, no sabía por qué las molestaba tan temprano, considerándolo un tipo muy irritante. Para Jin, no le pareció que ese comentario fuera muy apropiado en ese momento. La amiga de Gina le menciona que ha notado que últimamente es muy fría con todos los chicos que se le acercaban, pidiéndole que si sigue de esa manera, debería dejar de llamar a los senpais la próxima vez que hagan una salida. Ella le revela que no tiene nada en contra de los chicos, solo que simple y sencillamente todos le parecen personas aburridas y que no ha encontrado a alguien que en verdad le llame la atención. Tenían una perspectiva bastante prejuiciosa sobre los hombres, viéndolos a todos como unos simplones. Su amiga lo entendía, pero tenía la curiosidad por si había alguien que le gustara. Esa cuestión se le hizo algo muy tonta a Gina,
pero su amiga seguía insistente con que le dijera. En ese punto Jin se había sorprendido, ya que de un momento a otro las chicas comenzaron a murmurarse entre ellas, sabiendo que era una plática privada, no importándole para nada, ya que era una cosa que no le incumbía. Regresando con las amigas, ella estaba siendo muy insistente con Gina para que le dijera si está interesada en alguien. Por ese punto Jin estaba muy intrigado por la conversación que estaban teniendo las chicas, y como no estaba escuchando nada de lo que estaban hablando, se estaba acercando discretamente para que pudieran oír. Sin embargo, justo en ese momento, Gina se dio cuenta que el prota se estaba acercando mucho, por lo que un poco sonrojada le termina mirando de reojo, y ambos se ven frente a frente, cosa que no se esperaba para nada el prota. Jin rápidamente apartó la mirada por lo nervioso que estaba, agitado por ese momento que había pasado. Estaba procesando lo que había vivido, preguntándose a sí mismo para reafirmarlo si él y ella habían cruzado miradas. No entendiendo por qué ella tan repentinamente lo había mirado, no creyéndose ese hecho, llegando a la conclusión que quizás se había dado cuenta que le estaba mirando mucho. Pero justo en ese momento había llegado una de las amigas que se había ido anteriormente de Gina, juntándose nuevamente con el grupo de amigas para preguntarles de qué estaban hablando. La otra chica le reclama porque había roto el ambiente que se estaba creando. Un poco más tranquilo por ese hecho, se dio cuenta que en realidad no lo estaba viendo a él, sino a su amiga que estaba llegando, quedando más tranquilo ya que era algo imposible que lo viera. La amiga que recién había llegado le pregunta al grupo de amigas de qué estaban hablando, por lo que cuando retomaron la conversación, le preguntan muy seriamente si hay alguien a quien le gusta Gina. Ella responde que no lo sabe con un tono un poco dudoso. Al día siguiente, el prota nuevamente estaba molesto, sintiéndose muy incómodo en ese momento, y solo había una razón por la cual su vida tranquila y pacífica había sido saboteada, era por la chica más popular de la escuela, llamada Gina, una gal que por alguna razón hacía enojar al protagonista indirectamente. Jin había notado que estaba hablando con tanto entusiasmo desde la mañana, cosa que no era normal porque él no es así. Sin embargo, sabía que lo hace por la causa de la gal hermosa de la clase. Jin se estaba empezando a alucinar pensando qué pasaría si Gina se llegara a enterar de que él estaba observando a detalle, molestándole que interrumpa sus espacios en donde está en calma. Él se piensa que reaccionaría de mala manera, mencionándole que hablaría con su amiga, en donde hiciera lo que quisiese porque lo podía hacer. Muy probablemente sabía que Gina tenía ese tipo de mentalidad, mejor manteniendo su distancia y no entrometerse mucho con él. Pero como el prota era muy alucín, se inventaba enemigos imaginarios, ya que aunque ni siquiera se hablaba con Gina, ya se le había hecho su contraria, ya que lo que se había imaginado se lo tomó tan personal, que sacó su cuaderno de dibujo y comenzaría su venganza según el alucin. Prácticamente estaba dibujando a Gina con diferentes atuendos algo reveladores, como parte de su venganza, ya que según este, le había estado usando como quiera, suponiendo que quizás estaba siendo conquistada por él, sintiéndose por alguna extraña razón, ya que no era el único que según estaba sufriendo, preguntándose a sí mismo qué más tipos de atuendos debería de ponerle a su enamorada para dibujarla. Por parte de Gina, le comenzó a dar un extraño escalofrío muy inexplicable. Su amiga, al darse cuenta de eso, le pregunta qué era lo que le pasaba. Gina confirma que no le pasa nada, solo sintió un malestar muy trivial, como si alguien estuviera pensando en ella, pero no con muy buenas intenciones. Dejando eso de lado, la amiga de Gina le hizo un cumplido por la hermosa playera que estaba trayendo, notando que era una marca de lujo, ya que no era muy usual ver a alguien con ese tipo de ropa. Ella le explica que la ropa se la dieron unos patrocinadores que la contactaron, dándole ropa para que la promocionaran en sus redes sociales. Eso lo terminó escuchando Jin, quien al mirarla quedó encantado por cómo se veía, tomándolo como inspiración para dibujarla en ese tipo de prenda. Gina menciona que esa prenda le parece muy cómoda, por eso es que optó en usarla en la escuela, y el prota al mirarla a detalle quedó encantado por cómo se le veía, ya que no se podía creer que hubiera llevado ese tipo de prenda a la escuela como si fuera algo normal, por así decirlo, no viéndolo como problema en realidad, ya que Jin quedó embobado por eso, no perdiendo ni un segundo y dibujarla rápidamente. La amiga de Gina piensa que usar algo como eso es muy vergonzoso, pidiéndole que se tapara, pero Gina no le veía ningún problema. Jin se molestó al ver que la amiga trataba de hacer que Gina no mostrara cómo se le veía la ropa, suponiendo que quizás estaba haciendo eso ya que tenía envidia de Gina, porque ella tenía mejor estilo. Solamente quería verla un poco más para que la terminara de dibujar sin ningún problema. Gina le hace caso a su amiga, estando a punto de taparse. Sin embargo, como sabía que Jin le estaba observando desde lejos, trató de ponerlo nervioso al mostrarle más a detalle cómo se le veía esa prenda. Jin, al verla, quedó conmocionado ya que jamás había visto algo como eso, sintiendo un cambio muy drástico en su cuerpo, no pudiéndose creer que haya caído rendido ante sus encantos.
tratando de hacer lo posible para calmarse, alucinándose con que Gina se le hacía una chica de un pueblo que vivía bajo unas montañas y Alpes, una campesina extremadamente hermosa que te dejaba encantado con solo mirarla, muy elegante y sofisticada, revelándole que este tiene un problema con las axilas, yéndose rápidamente a otro lado. Todo solo había notado Gina, quien al verlo, que se fue rápidamente, se comenzó a reír por eso. No se nos explica qué fue a hacer exactamente el protagonista en el manga, solo se menciona que por alguna razón sus manos no se paraban de mover al verla, por lo que cuando salió del baño y va de regreso al salón, está muy feliz teniendo claro que es muy diferente ver algo en persona que dibujarlo directamente, teniendo un poco más de idea de cómo dibujar cosas en el futuro, por lo que cuando va entrando a su salón, la amiga de Gina estaba en el lugar de Jin, cosa que se le hizo muy raro a este. Lo curioso es que tomó su libreta en donde estaba dibujando a Gina, y al ver lo que había dentro no pudo creérselo, reclamándole directamente a Jin si ese es su cuaderno. Jin estaba completamente congelado, puesto que no sabía qué hacer y por más que intentaba defenderse no podía, preguntándose a sí mismo cómo había ocurrido todo eso. Por otro lado, la amiga de Jin lo seguía cuestionando, puesto que lo que hizo no le pareció para nada agradable, preguntándole por qué estaba dibujando a Gina mientras la estaba viendo, suponiendo que no tenía buenas intenciones al hacerlo, pero Jin no le estaba poniendo para nada atención, siguiéndose preguntando cómo fue que la descubrieron si en ningún momento dejó abierto su cuaderno cuando fue al baño a desestresarse, solo titubeando a la hora de responder por lo nervioso que estaba, muy incómodo por la situación, solo estaba buscando una manera en la cual pudiera irse rápidamente, pero al mismo tiempo por lo congelado que estaba ni siquiera podía moverse, sabiendo que era un gran mal entendido por haber dibujado a su compañera de clase en una forma muy distinta. Y por si no fuera poco, la amiga mandó a llamar a Gina para que viera todo lo que Jin había dibujado en su cuaderno. El prota, aunque no quería hacer ese problema más grande, lo último que quería era que Gina viera sus dibujos. Ella se acerca al llamado de su amiga, y conforme se estaba acercando, el prota sabía que había llegado el fin. Con una cara algo molesta, se le quedó viendo a Jin, preguntándole si es que la había dibujado. Como era de esperarse, no lo pudo negar para nada, confirmándoselo, y aunque lo quiso tratar de explicar qué fue lo que pasó, simplemente las palabras no le salían, estando acabado en ese momento. El prota se preguntó qué suceso define que la persona ya no tendrá vida social, y todos se alejarían de ella, poniendo 3 situaciones como ejemplo. La primera es cuando estaba jugando solo con los audífonos puestos. Como estaba tan concentrado en su juego, no se percató que como el volumen de sus audífonos estaba demasiado alto, se llegaba a escuchar incluso cuando los tenía puestos, haciendo que uno de sus compañeros les molestara eso, y le fuera a pedir de favor que le bajara de volumen. Jin pensaba que después de ese suceso era lo peor que le podía pasar, puesto que era muy vergonzoso para él eso, dudando que alguien se interesara en alguien como este porque se suponía que ninguno le gustaba la cultura otaku. La segunda situación era la clase de educación física, mientras todo el grupo había hecho equipos para poder jugar a los quemados. Jin era el único de su equipo que había sobrevivido a ello, no entendiendo por qué. Dicho partido era importante porque los ganadores tendrían helado gratis, y Jin, en lugar de intentar ganar el partido, le fue a decir a su profesor directamente que se rendía. Este pensó que después de ese suceso sus compañeros lo detestarían por haberse rendido, descartando la idea, ya que de todos modos no es como si le estuvieran tomando en cuenta desde un... Por lo que regresando al presente, todas las cosas que él creyó que lo dejarían sin vida social no eran nada con lo que acababa de hacer, que lo descubrían dibujando a su compañera con diferentes estilos subiditos de tono, no pudiéndose creer que lo hayan descubierto. Y justo ahora Gina estaba viendo todos los dibujos que este había hecho. Ella, con una mirada burlona, solo se ríe de la situación, cosa que puso aún más nerviosa al prota, porque no sabía lo que pasaría, pero si algo era seguro, era que su vida social acabaría en ese momento, puesto que no podía negar las cosas que estaban confirmadas ni poner excusa alguna, dando por hecho que todos en la escuela se enterarían de lo sucedido, y los otros estudiantes de las demás clases se empezarían a alejar, además de que se empezarían a burlar de una forma no muy agradable con este. Sin embargo, eso no era nada, ya que se convertiría en el juguete personal de Gina, no dejándole en paz en ningún momento, y castigarlo de muchas maneras feas, despidiéndose de su vida tranquila escolar, ya que no la tendría a partir de ahora, resignándose en ese momento porque de todos modos, no es como si hubiera tenido una buena vida social antes de que pasara eso, pero aún así, quería tener la tranquilidad hasta el día de su graduación, arrepintiéndose de varias cosas, que hasta incluso estaba preocupado de que la señora de la tienda se enterara de ello. Su única opción que tuvo para huir del lugar era salirse del salón rápidamente, cosa que hizo en automático,
decidiendo decirle a los profesores antes de que se esparcieran los rumores y pedir irse de la escuela lo más antes posible, antes de que se pusieran las cosas en verdad feas. Pero la amiga de Gina lo trata de detener. Por otro lado, Gina, sin previo aviso, arrancó ese dibujo del cuaderno de Jin. Este se volteó un poco sorprendido por lo que hizo, pero Gina le da las gracias por haberla dibujado muy bien, llevándose la hoja con ella. La amiga, impresionada por eso, no puede creer que Gina vaya a dejar pasar ese suceso así de la nada, ya que fue algo muy grave. Pero Gina revela que ella le pidió que la dibujara antes. Tanto la amiga como Jin se quedaron sorprendidos al oír eso, porque no se lo esperaban para nada. Jin, confundido por lo que acababa de oír, no sabía ni cuándo se lo había pedido. Gina le mencionó nuevamente que ella se lo había pedido, ya que quería ver cómo se veía como modelo. La amiga se quedó un poco más tranquila por ello, ya que no se esperó para nada que las cosas resultaran de esa manera. Por otro lado, el prota era el que más estaba sorprendido, ya que al tratar de recordar si de casualidad Gina le había pedido anteriormente que la dibujara, simple y sencillamente se confundía más de lo que ya estaba, puesto que estaba seguro que jamás se lo había pedido, viniéndosele la idea de que quizás lo estaba encubriendo para no hacer una situación más grande de lo inusual, ya que si ese hubiera sido el hipotético caso, no entiende por qué una de las chicas más populares y hermosas de toda la escuela protegería a alguien como este, cuando no estaban relacionados por nada de nada. Como era de esperarse, el prota no se creía que algo tan bueno le hubiera pasado, desconfiando rápidamente de ella, ya que quizás lo hizo para no tener nada que ver con este, e ignorarlo por completo. O quizás también pretende chantajearlo para usarlo como mascota después de que se calmaran las cosas, mejor dejando las cosas de lado y calmándose porque se acababa de salvar de que todos sus compañeros lo fueran a criticar. Sin embargo, antes de que se fueran las chicas a sentarse a su lugar, Gina menciona que la simple razón por la cual le pidió que lo dibujara es que pensaba que un perdedor como el prota le podría ser útil para que hiciera un dibujo de ella, lo cual la amiga no comprendió por completo, porque justamente decidió pedirle a Gina esa propuesta. Luego de ello, Gina se va a sentar tranquilamente, pero justo en ese momento, la amiga estaba viendo por la ventana que alguien estaba siendo molestado fuera de la escuela, ganándole la curiosidad por querer ver qué es lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, Gina no parecía interesada exactamente en nada de esas cosas, así que mientras su amiga estaba entretenida mirando otras cosas, ella había desdoblado el dibujo que el prota le había hecho, lo pone sobre su escritorio y se le queda viendo con una mirada muy enamorada y algo sonrojada. Dejando eso de lado, luego de que terminaran las clases, Jin se había quedado al último ya que era su turno de quedarse a limpiar su salón, no dándole mucha importancia a eso y sorprendiéndole que después de lo que había pasado, no ocurrió absolutamente nada, sintiéndose muy aliviado ya que las cosas no fueron tan graves como se lo esperaba, estando muy contento de que su vida escolar no fue arruinada por eso, ya que hubiera sido un gran problema, pero al ponerse a pensar bien sabía que su vida social de por sí ya estaba arruinada, y un ejemplo claro de eso es que lo dejaron haciendo solo toda la limpieza, mientras todos se fueran a sus casas. Así que cuando decide ir a mojar el trapeador y va saliendo del salón de clases, choca contra algo muy blandito, rebotando directamente en el suelo. Ese impacto hizo que el prota tirara el trapeador, por lo que a la hora de mirar hacia arriba se llevó la gran sorpresa de que Gina se encontraba ahí, sintiéndose un poco enojada ya que lo confundió con un trapeador. Este no se lo podía creer, no entendiendo por qué razón se encontraba en ese lugar, pensando que quizás ya se había ido a casa cuando no era el caso. Ese nervioso por su presencia le menciona que no le dijo trapeador a ella, más bien preguntándole qué era lo que estaba haciendo en el salón de clases. Ella, con un tono un poco serio, le regresa la pregunta, porque para ella era algo muy obvio, ya que la razón era muy clara en ese momento. El prota estaba captando el mensaje luego, suponiendo que quizás quería hablar a solas con este para vengarse por lo que le había pasado esta mañana. El prota estaba captando el mensaje luego, suponiendo que quizás quería hablar a solas con este para vengarse por lo que había pasado en la mañana de que la había dibujado. Así que cuando estaba doblegado y preparado para recibir su castigo, en realidad Gina se había quedado porque iba a quedarse a limpiar el salón igual, preguntándose a sí misma dónde se encontraban todos. Luego de ello, ambos se ponen a limpiar, causando un momento algo incómodo, puesto que mientras limpiaban, un silencio se apoderó del salón de clases. Jin, como era una persona bastante introvertida, no entendía por completo la razón por la cual ella se había quedado a limpiar, haciéndosele algo muy raro, queriendo mejor irse como lo habían hecho todos los demás. Incluso estaba asustada ya que ella todo el rato se la había pasado sin decir nada, preguntándose si debería disculparse por haberla dibujado, dando por hecho que le molestó, cuando de repente ella empieza a hablarle, preguntándole cuál era su nombre. Este, con un tono de voz nervioso y sobre todo asustado, le revela que se llama Jin, un nombre muy extraño para ella, ya que solo se llamaba Jin sin nada más.
Luego de ello fue la pregunta que no se podía evitar, preguntándole directamente por qué la había dibujado en su cuaderno. El prota al mirarla se sonrojó un poco, no siendo muy claro con sus ideas, ya que prácticamente la estaba culpando a ella de que la había dibujado, puesto que según lo estaba molestando, por lo que en forma de venganza la dibujó, victimizándose y echándole la culpa por completo a Gina, sabiendo que eso era lo que debía de decirle, pero no había posibilidad de que fuera sincero con ella, por lo que sin más, solo responde que se arrepiente de haberlo hecho. El día siguiente, Gina, cuando la waifu asistió a la escuela, una de sus amigas la terminó saludando, pero al verla quedó sorprendida ya que estaba confundida por lo que estaba viendo, cosa que la sacó de onda. Además de que todos en el pasillo se le estaban quedando mirando de una forma muy extraña, ya que no podían creer lo que estaban viendo. Pues resulta que estaban sorprendidos de ver que Gina estaba caminando tomada del brazo de un chico, y ese chico era el prota, por lo que, como era de suponerse, se estaba rumorando cosas extrañas sobre ambos, poniéndolos como novios. El hecho es que como el prota era un chico perdedor, era confuso que Gina, siendo la más popular, estuviera con él. Jin por su parte estaba muy nervioso de que estaban llamando la atención de todos en la escuela, sintiéndose incómodo por recibir tanta atención a la cual no está acostumbrado. Sin embargo, todos sus compañeros de clase estaban muy confundidos por verlos a ambos juntos, ya que según ellos no veían para nada bien. Cuando un momento, una chica los detiene para llamar a Gina por un momento. La waifu, un poco irritada de que los hubiera detenido, le pregunta qué pasaba con ella, ya que la vio con un rostro muy enojado. Pues resulta que la chica, al verlos juntos, le pregunta qué es lo que estaba pasando en ese momento, ya que era muy confuso que ambos estuvieran tomados de las manos. Gina había notado por qué estaba llamando tanto la atención, aunque no se le hacía la gran cosa. La chica le advierte que tenga mucho cuidado con lo que estaban haciendo, ya que ese tipo de bromas pueden meterse en rumores muy extraños, suponiendo que como el prota es un don nadie, quizás lo tenía de sirviente o algo por el estilo. Sin embargo, Gina le dejó en claro que es su novio, aclarando que decidieron salir desde el día de ayer. Todos en el pasillo se quedaron impresionados por tal noticia, incluso la amiga, que no se podía creer que Gina hubiera dicho eso. Aún así, no se le terminó creyendo, ya que supuso que era una mentira. Porque como Gina era una chica en verdad popular, había rechazado varios buenos partidos como para que se quedara con un chico como el prota, siguiendo insistiendo que es un tipo de broma. La waifu, un poco harta de la situación, les deja claro que está saliendo con Jin, pidiéndole al prota que les confirmara que era cierto. Con una sonrisa nerviosa les confirma que en efecto, sí están saliendo. Y aunque nosotros como espectadores pensamos que en realidad era una broma, Jin confirma que se convirtió en el novio de Gina desde el día de ayer. Pues resulta que el día de ayer, después de la escuela, Gina le preguntó por qué la había dibujado en su cuaderno. Simplemente se disculpó por haber sido muy desconsiderado con ella, cosa que no le hacía sentido a la waifu si solo le estaba preguntando por qué la había dibujado en su cuaderno. Jin, nervioso, no sabía qué responderle, ya que al ver que Gina no estaba enojada, quería ver una forma en que podía evitar que le llamara la atención por lo que hizo, por lo que estaba pensando en decirle una pequeña mentirilla blanca para no hacer más grande el asunto, por lo que solo le responde que estaba practicando dibujo y la usó como modelo, ya que en verdad era muy buena, viéndola como un maniquí con lo que podía hacer prueba con diferente tipo de ropa. Esa respuesta no se la tomó para nada bien la waifu, así que el prota estaba en aprietos, ya que no sabía qué más decirle para que no se enojara más de lo que ya estaba. Pero al final no le da mucha importancia, ya que ella misma dijo que sube a sus redes sociales fotos de ella, por lo que no tiene mucha diferencia. Sin embargo, lo que más le molestó es que la ha estado usando como modelo sin su permiso. No puede dejarlo pasar así de la nada, por lo que como un tipo de castigo le pide que sea su novio, cuestión que dejó muy frío al prota porque no se lo esperaba para nada esa propuesta, preguntándole si se refiere a que el perdedor sea su novio de ella, una modelo muy popular. Ella se lo confirma. Jin estaba imaginándose toda la relación idealizada en su cabeza en ese momento, cuestión que sabía la waifu, pero le pide que no se vaya al extremo de lo que está pensando, dejando en claro que solo van a fingir que son novios nada más, queriendo que no se ilusione porque en realidad no tiene oportunidad con ella, explicándole que recientemente demasiados chicos se le han estado acercando siendo muy intensos con ella a pesar de que los ha rechazado, por lo que teniendo un novio falso los ahuyentaría rápidamente. Prácticamente sería como su escudo humano, mencionándole que no tiene opción alguna de rechazar su oferta, ya que de lo contrario revelaría a todos en la escuela que la dibuja, pero no con buenas intenciones. Así que Jin no tenía más opción que aceptar fingir ser el novio de Gina por el bien de su reputación. Como era de esperarse, en toda la escuela se esparció la noticia como espuma, ya que como Gina era la chica más popular de la escuela, tenía fama de rechazar a todos los chicos que estaban locos por ella. Por eso se les hizo raro que saliera con un chico perdedor como lo es Jin,
por lo que no era de sorprenderse que se supiera en toda la escuela. Mientras tanto, Jin estaba muy incómodo por eso, ya que no sabía cómo manejar la situación en ese momento, sintiendo como todos estaban hablando de él por las miradas que atraía, y era muy frustrante para él, ya que no sabía cómo lidiar con tanta atención que nunca ha tenido, por lo que en ese momento era la hora del almuerzo y el prota ni siquiera quería ir a la cafetería. Jin por su parte aparece en ese momento para pedirle que se levantara de su asiento, ya que iban a ir a comer. Jin, confundido, no se esperaba una invitación de la waifu, ya que siempre va a comer con sus amigos, pero metiéndose en el papel de novia. Tenía que comer con su novio, por lo que al ir a la cafetería por sus alimentos, el prota se sorprendió de que al estar con Gina no tuvo que hacer fila para nada para pedir su comida, sintiéndose bien de que pudiera comer primero, sin mencionar que estaba comiendo al lado de la chica más hermosa de la escuela, sintiéndose afortunado de ser novio de Gina, aunque sea de mentira. Pero en realidad Jin estaba muy incómodo por eso, ya que por la atención de todos se le dificultaba mucho comer en la cafetería. Cuando de momento, Gina le hace notar que ha estado mucho tiempo en silencio sin decir ni una palabra. De esa manera, todos iban a sospechar que en realidad no es su novio real, anunciando por completo que es un novio falso. Jin se disculpa con la waifu, ya que iba a tratar de ser menos obvio con lo que hacía. Así que en ese momento la waifu se mete en el papel de novia y le pide que abra la boca, cosa que confundió mucho al prota, ya que no entendía por qué de repente le pidió que abriera la boca sin decirle ninguna palabra. Ese simplemente le hace caso, y de la nada, ella le da un bocado de su comida. Todos como buenos chismosos terminamos viendo eso, y la waifu se le quedó mirando al prota con una mirada coqueta, pidiéndole que lo intente fingir bien. Ese sonrojado estaba procesando todo lo que estaba pasando, sonrojándose ya que prácticamente se habían dado un beso indirecto, sabiendo que ese tipo de cosas es lo que hace una pareja. Esto era nuevo para el prota, tomándolo como un desafío. Por lo que con una mirada triste solo se estaba aguantando la vergüenza, ya que la waifu no tenía para nada pena, y cuando la volteé a ver, ella estaba abriendo la boca para que hiciera lo mismo. Sin embargo, solo se estaba quedando viendo, y la waifu mirando que Jin no estaba haciendo nada, cuando de momento, el prota captó la indirecta queriendo que igual le diera de comer en la boca. Ese no tenía más opción que hacerlo, porque ese era el trato en que habían quedado, no haciéndosele difícil, ya que ya habían tenido un beso indirecto antes, por lo que le da un bocado de la comida que estaba comiendo, haciéndolo más por miedo que porque en realidad quiso. Pero como estaba muy avergonzado, al final no pudo hacerlo, mejor metiéndose la comida en la boca antes de darle de comer a la waifu, resignándose, ya que por mucho que lo intente no podía hacerlo. Era algo imposible para ser un antisocial como él. Gina, muy enojada por eso, simplemente se le quedó mirando de forma muy horrible, solo mencionándole que no le vuelva a pedir nada. Por otro lado, otra chica estaba mirando al par de tortolitos con un rostro enojado. Al inicio de este capítulo se nos muestra al par de tortolitos juntos, haciendo cosas que dejan bastante a la imaginación. Ambos estaban diciendo y haciendo cosas raras que confundían lo que estaban haciendo, pues se nos explica que momentos antes de que llegaran a esa escena, la clase del prota se encontraba en hora de educación física, por lo que su profesor les pidió a sus alumnos que se pusieran en parejas para que comenzaran con los ejercicios de estiramiento. Como era de esperarse, Jin iba a ser pareja con su supuesta novia, o sea, Gina. Este no tuvo más remedio que aceptar, pero le menciona que ese tipo de ejercicios se hacen con parejas del mismo género. La waifu no le hace caso, pidiéndole que mejor guardara silencio. El prota, como era de esperarse, terminó obedeciendo a la waifu, así que en ese momento cruzan sus brazos por sus espaldas para poder hacer ejercicios de escalentamiento. Por un lado, tenía un beneficio que fuera novio de Gina, ya que eso quería decir que iba a conseguir la aprobación de su profesor rápidamente. Sin embargo, con lo que no podía lidiar es con la envidia de todos sus compañeros de clase, y eso generaba que su ansiedad aumentara bastante por las malas miradas que tenían hacia él. Como era de esperarse, Jin sabía qué clase de pensamientos tenían todos sus compañeros de clase acerca de él, pero no le hacía sentido que estuvieran enojados con él, cuando de por sí, aunque no tuviera novio Gina, ninguno de esos chicos se le hubiera atrevido a hablar con Gina de todos modos. En especial, un chico al que había rechazado Gina recientemente era el que más se moría de envidia al ver que un perdedor como lo era el prota estaba cerca de su enamorada, no causando lástima y viéndose muy ardido de que su patética vida dependiera de una mujer. Llegado a su lado, el profesor de educación física les pide que comiencen a hacer los ejercicios de calentamiento para que pudieran cambiar de posición cada 30 segundos. Gina le pide al prota que se concentre y empiecen de una vez por todas. El ejercicio prácticamente consistía en que tenían que hacer palanca con tu cuerpo para poder levantar a tu compañero. Pero aunque era un simple ejercicio, había muchas ventajas que les iban a impedir hacerlo de la manera correcta. La primera era que la waifu era más alta que el prota y por lo mismo mucho más fuerte. Por lo que cuando era el turno de Jin de levantar a Gina, respiró profundo para poder tirar con todas sus fuerzas. En su imaginación pensó que quizás sí iba a poder hacerlo,
Pero la realidad fue otra, ya que por más que se esforzara Jin, ni siquiera podía hacer que la waifu despegara los pies del suelo. Gina, confundida, no puede creer que Jin en verdad estuviera muy fuera de forma. Por lo avergonzado que estaba, le menciona por accidente que estaba muy pesada. Cuestión que no se tomó para nada bien la waifu, y de forma sarcástica le responde que si se sacaba cosas de su cuerpo sería un poco más ligero. Jin sabía que había hecho mal en decir eso, disculpándose con la waifu por ese motivo, por lo que mejor optan porque cambien de posición, ahora siendo la waifu quien tenía que levantar al prota. Para Gina no le representaba ningún problema, sabiendo que le podía hacer sin ningún problema. Sin embargo, con lo que no contaba es que el cuerpo del prota estaba muy rígido, ya que jamás ha hecho actividad física, así que no se puede estirar normalmente como cualquiera lo haría, por lo que cuando intentó hacerlo prácticamente le terminó torciendo todo su cuerpo, y todo el daño se lo terminó llevando la espalda baja. Jin gritó con todas sus fuerzas y la waifu, confundida, no sabía qué era lo que acababa de detonar, así que cuando volteó a ver al prota, estaba retorciéndose del dolor que sentía, por lo que sin más remedio tuvo que llevarlo a la enfermería. Estando en la enfermería, la enfermera le estaba curando la espalda, pidiéndole que no se preocupe ya que solo fue un esguince, pidiéndole que tenga cuidado por el resto de su vida ya que es muy frágil todo su cuerpo. Dejándose de lado, la enfermera estaba muy sorprendida de que Jin se lesionara de verdad, cuando siempre ponía de excusas que estaba enfermo solo para saltarse las clases. Aunque negó a toda costa que se saltaba las clases, obviamente nadie le terminó creyendo. La enfermera le revela que le sorprendió mucho cuando le trajeron a la enfermería, preguntándole cómo es que se lesionó así de la nada. El prota estaba pensando en no decir la verdad, pero la waifu interrumpe en ese momento para dejarles en claro que es su culpa, revelándole que fue su culpa que el prota se haya lesionado de esa forma tan tonta. La enfermera, confundida, tenía curiosidad por saber cómo es que se había pasado. El prota, por su parte, no se esperaba que la waifu asumiera la culpa de lo que hizo, viéndola desde otra perspectiva ya que es buena chica en realidad. Sin embargo, la waifu, con una expresión sonrojada, menciona que hicieron cositas que por la forma en que lo dijo dejaron bastante la imaginación. Obviamente el prota se dio cuenta de eso, queriendo que no le dijera de esa manera porque podía darse a malinterpretaciones, cosa que se hizo ya que la enfermera pensó cosas que no eran, solo riéndose por lo nerviosa que estaba y preguntándose qué clase de historia le estaban contando. El prota, aunque intentó explicarle a detalle lo que había pasado, la enfermera simplemente se termina yendo a la oficina de los profesores, pidiéndole al prota que descansara un poco. Jin, aunque intentó detenerla para explicarle, no pudo. El prota estaba un poco enojado ya que no sabe por qué la waifu actuó de esa manera, complicándole la vida ya que la enfermera no lo va a ver con los mismos ojos de antes. Por otro lado, la waifu estaba riéndose a carcajadas, mencionándole que se puso celosa y disculpándose. Esto confundió un poco al prota ya que no sabía por qué estaba celosa. Él explica que al ver lo cercano que era con la enfermera y que estuvieran coqueteando enfrente de ella, es lo que la puso celosa. El prota, aparte de confundido, no entendía por qué decía eso si ni siquiera era una pareja de verdad. Dejándose de lado, Jin estaba consciente de que se había lastimado por su culpa, por lo que cierra la puerta ya que iba a dar una recompensa por lo que hizo. Hará algo que nadie se atrevería a hacer por él. Y aunque te estés imaginando que le iba a dar un beso, tan siquiera una agarrada de manos, no fue así, gente. Pues resulta que cuando la enfermera iba de regreso a la enfermería, estaba pensando en lo que Gina le había dicho acerca de Jin, pero llega a la conclusión de que estaba malinterpretando por parte de ella, ya que Jin en realidad lo tenía en un concepto de que era un estudiante muy inocente en todo sentido, por lo que no cree que hiciera ese tipo de cosas. Así que cuando iba a entrar a la enfermería notó que la puerta estaba cerrada, y por lo que estaban hablando el par de tortolitos, se daban a muchas malinterpretaciones, ya que estaban diciendo bastantes cosas que se dejaban mucho a la imaginación. La enfermera sonrojada no podía creer que el par de tortolitos estuvieran muy avanzados, pensando que estaban haciendo otro tipo de cosas. Sin embargo, lo que en realidad estaban haciendo era jugar piedra, papel o tijera. Gina por su parte estaba ganando todas las partidas que estaban teniendo con el prota, no entendiendo cómo pudo poner las mismas cosas las 3 veces seguidas, pensando que quizás iba a ganarle con eso. Sin embargo, Gina estaba muy mal porque su espalda aún no se había recuperado por completo. Además de que la waifu lo estaba animando a que hicieran estiramientos regularmente, pero al ver que se le estaban complicando mucho, le dejan claro que si no hace estiramientos regularmente, se podría lastimar muy seguido, si seguía de esa forma, animándola a que hicieran ejercicios de forma muy regular. El prota, aunque no sabía lo que estaba pasando, solo le confirma a la waifu que le estará siguiendo la corriente con lo que haga. Dejándose de lado, Gina estaba presionando al prota, preguntándole si se iba a quedar en la enfermería. Se lo confirma, por lo que la waifu se iba a adelantar primero porque tenía que volver a la clase. Así que cuando sale de la enfermería se encontró con la enfermera que tenía un rostro muy sonrojado, pidiéndole que tuviera cuidado en el camino.
La waifu, para molestarla un poco, le menciona si escuchó todo lo que hicieron durante su ausencia, insinuándole que su novio Osajin debe de estar muy agotado por todo el cardio que hicieron. Dejando eso de lado, cuando el prota despertó de su descanso, le pide a la enfermera que no haya malinterpretado lo que Gina dijo sobre su relación, pero notó que la enfermera por alguna razón no le estaba escuchando para nada. Al día siguiente el prota estaba un poco más aliviado, ya que se dio cuenta de que la waifu estaba con sus amigas platicando como de costumbre. Así que supuso incorrectamente que quizás el día de hoy no tenía que actuar como su novio, queriendo tener esa paz y tranquilidad que tenía antes de que Gina lo arrastrara a ser su pareja de enamorados. Así que cuando estaba a punto de tomar sus cosas para poder irse solo a casa, un chico de la nada lo termina llamando, y de la nada lo tenían rodeado varios chicos, en donde en sus horribles caras se les notaba que tenían mucha envidia del prota. Esos chicos querían hablar por un momento con el prota, así que cuando Jin intentó huir de ese lugar, no lo dejaron, haciendo que un chico lo tomara del cuello para dejar en claro que solo querían hablar con él. Y aunque Jin intentó pedir ayuda con su querida novia, Gina estaba tan centrada en sus cosas que ni le hizo caso. Dejando eso de lado, los tres chicos ya tenían acorralado al prota en un lugar alejado de la gente, no entendiendo por qué se lo llevaron cuando Gina no estaba cerca de él, dándose cuenta que estaba un chico de su clase a quien había rechazado Gina en el pasado, que por lo que vio era el más ardido con ella, por lo que logró deducir rápidamente que es el chico que rechazó está en ese grupo. Los demás chicos son los que están molestando a Gina últimamente, como le había contado, pero lo que no entiende es por qué vienen con él, suponiendo que quizás le iba a decir que terminara con Gina o algo por el estilo. Uno de los chicos comenzó hablándole, dejándole en claro que la relación que tiene con Gina es un poco incómoda para ellos, por lo que lo llamaron para verificar algunas cosas en las que tenían duda. Jin no entendía a qué se estaba refiriendo el trío de tarados, pues resulta que pensaron que quizás tenía a Gina controlada por algún medio de hipnosis, queriendo asegurarse de que no estuviera haciendo nada de eso con ella. Jin solo se estaba confundiendo más con lo que le estaban diciendo, ya que eran disparates que no tenían ningún tipo de sentido, pero para ellos se les hacía algo lógico, ya que no hay ninguna razón lógica que la chica popular y hermosa de la escuela saliera con un chico como lo es Jin, un perdedor en su máximo esplendor. El prota en ese momento se dio cuenta de que todo lo que le estaba diciendo era en serio, y por si no fuera poco se esparció el rumor de que Gina y él lo hicieron en la enfermería de la escuela, haciendo que se enojara más por eso, por lo que uno de los sims de Gina lo tomó de los hombros para preguntarle qué es lo que exactamente habían hecho con su enamorada. El prota está más que cansado de la situación porque estaba teniendo problemas que ni siquiera le correspondían. Más que nada sentía envidia de que Jin era el elegido por la waifu para ser su novio, cuando de momento aparece una chica quien llama perdedor a uno de los chicos que estaban en ese lugar. Los chicos al voltear quedaron sorprendidos por quién se trataba. Dejando eso de lado, Gina estaba llamando a su enamorado, molestándose de que no le contestara sus llamadas, por lo que cuando salió por un momento del salón de clases, notó que su novio, o sea Jin, estaba bien agarrado de una chica en ese momento, enojando a la waifu por eso. Pues resulta que momentos antes, esa chica interrumpió a los chicos que estaban molestando al prota, llamándoles perdedores a cada uno de los chicos, no gustándole para nada cómo se estaban expresando de su amiga Gina. Todos quedaron confundidos por esa chica, ya que nadie la conocía de nada. Uno de los chicos se le hacía molesto que alguien más interrumpiera la conversación que estaban teniendo. Por otro lado, el prota, al ver a la chica, rápidamente la reconoció, siendo amiga de Gina, que ya había visto antes. Pero lo que le confundía es que no sabía por qué estaba ayudándolo. La amiga de Gina encara al chico ardido que tenía de hombros a Jin, dejándole claro que defendería a su amiga si intentaba hacerle algo. El chico confundido no entendía por qué esa chica se estaba entrometiendo, ya que no le importaba para nada lo que haría. Ella le deja claro que es muy cercana a Gina, siendo amiga de ella desde antes de que entrara a la secundaria, por lo que al ver que ese chico ardido estaba molestando al novio de Gina, a pesar de que ya fue rechazado por ella, le molesta mucho ya que se estaba entrometiendo en cosas que ni siquiera le incumbían, comenzándole a decir muchas cosas horribles, ya que en verdad le tenía harta por las actitudes que estaban teniendo con el prota cuando no tenía nada que ver. Incluso el prota quedó impresionado por todo lo que le dijo la amiga de Gina a los chicos, así que uno de los chicos le pide a la chica que dejen la discusión hasta ese punto, ya que no valía la pena entrar en una discusión por un asunto que no era muy grave. Lee, quien era el nombre de uno de los chicos, le pide a la amiga de Gina que dejara pasar ese incidente, dejándole en claro que sabe que se pasó de listo, pero no es para nada un mal tipo. Además de que no tenía sentido que entre ellos estuvieran peleando cuando ni siquiera había un motivo fuerte para ello. La waifu, irritada por todo, solo le pide que se vayan del lugar y se lleve a sus demás amigos con él, cosa que Lee hace sin ningún problema.
Eso, en verdad, había confundido al prota, ya que el trío de amigos que le estaban molestando se fueron de manera muy dócil. Aún así, no iba a dejar pasar lo que le hicieron, queriendo acusarse con Gina por eso. Cuando de repente, Lee voltea a ver al prota, dejándole en claro que es de los tipos que siempre consigue lo que quiere sin importar qué. Se lo dijo para que lo tomaran en cuenta y luego se terminó yendo. Eso no le gustó para nada al prota, ya que no sentía para nada miedo con lo que le dijo en realidad. Dejado a lado, el prota se quedó junto con la chica, estando muy agradecido de que lo salvara de esos chicos, pero tenía mucho miedo de hablar con ella. Así que cuando estaba a punto de agradecerle e irse rápidamente, la chica lo detiene para preguntarle, preocupada si no le habían hecho daño esos tipos. El prota, cuando él confirmó que estaba bien, la chica se sintió aliviada, ya que pensaba que lo habían estado golpeando a esos chicos, revelándole que es la mejor amiga de Gina, pero ya se habían conocido tiempo atrás en los pasillos. El prota solo se le estaba quedando mirando asombrado, ya que eso no era para nada el carácter de la waifu. La chica en verdad se mostraba preocupada por el prota, ya que no se le hacía justo que intimidaran a una pequeña persona como él. Jin estaba muy sacado de onda por el comportamiento que esa chica estaba teniendo con él, suponiendo que quizás le gustaba. Incluso se estaba comenzando a creer que quizás tenía alguna aplicación de hipnosis para enamorar a las chicas, ya que no le encontraba otra explicación del por qué la amiga de Gina igual estaba actuando de esa manera con él. La amiga de Gina estaba acorralando al prota, mencionándole que quizás suene raro que le diga ese tipo de cosas, pero sabe la verdadera razón por la cual es novio de Gina. Mientras tanto, el prota estaba algo sorprendido, ya que aún seguía con la idea de que debe de tener algo para que se enamoren de él. Por lo que en ese momento la amiga de Gina le revela que está enamorada de él, abrazándolo para demostrárselo. Jin sabía que algo no andaba bien, ya que la amiga de Gina sabía que Gina era su novia, y aún así le estaba coqueteando. Y como estaba acercándole sus grandes melones al prota, eso lo estaba estimulando demasiado. La chica le pregunta qué piensa sobre ella, refiriéndose a que quiere que deje a Gina para que mejor sea su novio de ella. El prota no se esperaba para nada esa propuesta, ya que salió de la nada, no entendiendo por qué estaba diciendo ese tipo de cosas cuando se supone que es la mejor amiga de Gina. Jin se estaba creyendo que en realidad era muy atractivo para enamorar a las chicas más lindas de la escuela, suponiendo incorrectamente que la amiga de Gina se tuvo que abstener en revelar sus verdaderos sentimientos durante mucho tiempo, y ahora está preparada para romper una amistad por él. Sin embargo, el prota sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, ya que a pesar de que en realidad esté fingiendo ser el novio de Gina, es su novio ante los ojos de todos. Además de que Gina está más hermosa que la amiga, por lo que el prota la tomó de los hombros para detener todo lo que estaba haciendo, diciéndole que no estaba bien lo que estaban haciendo todo lo posible para que entendiera que su amor no iba a ser posible en ninguno de los sentidos, agradeciéndole por haberle ayudado anteriormente, pero sabe que a Gina también debe de gustarle genuinamente, y no quería traicionar sus sentimientos por nada del mundo. La amiga de Gina cambió de personalidad rápidamente, tomándolo de la mano al prota para dejarle en claro que Gina es una chica extremadamente cautelosa en todo sentido, y en ese momento hizo que el prota le tocara sus grandes melones, por lo que estaba usando su encanto a su favor para tentar al prota, y como el prota era débil ante la carne, se estaba dejando manipular por un par de melones. Jin estaba al límite de lo que podía aguantarse, sintiéndose abrumado que a duras penas se estaba manteniendo de pie. Así que sin más, Jin se aguantó esos grandes melones, no importándole para nada, ya que estaba más que encantado con lo que estaba haciendo en ese momento. Cuando de repente Gina aparece en escena, quien estaba viendo todo lo que estaban haciendo, por lo que muy enojada les pregunta a ambos qué es lo que estaba pasando. La amiga no parecía preocupada, ya que es como si lo estuviera esperando. Ambos voltearon a ver a Gina en ese momento. Mientras tanto, ella estaba más que furiosa por lo que acababa de ver, preguntándoles qué era lo que estaban haciendo. Jin estaba confundido, ya que no sabía por qué Gina estaba en ese lugar en el momento más inadecuado. Sin embargo, el prota aún así no dejaba de tocar a la amiga de Gina, por lo que ella tuvo un cambio muy drástico de personalidad, pidiéndole que dejara de tocarle en esos momentos. Jin estaba más que avergonzado, ya que se estaba imaginando que prácticamente estaba acorralado de todos los lados posibles. La amiga de Gina, con sonrisa fingida, menciona que los ha atrapado haciendo trampa, mencionando que a Jin le gusta tanto sus melones que estaba prácticamente ahogándose en ellos. El prota no entendía por qué la amiga estaba provocando mucho a Gina, y por lo que estaba viendo, sí le estaba funcionando, ya que Gina estaba completamente enojada, preguntándole si eso no es alguna clase de broma que le estaban jugando, poniéndose delante del prota para defenderlo, ya que sabía que su amiga llamada Doge no tenía para nada buenas intenciones al acercársele a su novio. Ella, confundida, no sabía por qué Gina se estaba poniendo del lado del prota cuando él fue quien supuestamente parecía el culpable de todo. Incluso Jin estaba confundido de que estaba encarando a Doge en su lugar de él. Doge
En serio, no podía creerse que Gina lo culpara de lo que pasó, preguntándole por qué estaba molesta con ella, si se supone que su novia era el culpable por tocarla al estar tentando por sus grandes melones. Gina lo sabía porque lo vio a detalle, pero también sabe que esa situación es extremadamente sospechosa tratándose de ella, ya que antes de que saliera del salón de clases, Doge le mandó un mensaje en donde le avisaba que iba a ir al estacionamiento de la escuela, por lo que al llegar se encontró con Jin tocando los grandes melones de Doge, pidiéndole una explicación de lo que estaba pasando. Doge, haciéndose la víctima, no puede creer que piense que tiene motivos ocultos al hacer eso. Gina sabía que sí las tenía, ya que estaba con su novio bien abrazada, lo que enojada le menciona que fue a ayudar a su novio porque estaba siendo molestado por un grupo de chicos que lo habían acorralado, enviándole un mensaje antes de que todo eso pasara. Jin le confirma que eso sí era verdad. En ese momento es cuando Gina le comienza a creer a Doge, pero quiere saber qué pasó después de eso. Doge ya estaba harta de la situación, pidiéndole que le preguntara a su novio si tanto quería saberlo, yéndose en ese momento. Gina le pide que se detenga porque aún no habían terminado de hablar, pero Doge estaba un poco frustrada por lo que estaba pasando, que mejor se va del lugar. Mientras tanto, el prota estaba en duda si en contarle toda la verdad a Gina de que también le gusta a su amiga, por lo que decide mejor no decirle nada para no fracturar de más sus lazos de amigas, por lo que decide mejor estar en silencio. Así que cuando igual estaba a punto de irse, la waifu lo detiene para pedirle que le explique todo lo que estaba haciendo con Doge en ese momento. Este se disculpa dejándole claro que no quería tocar los melones, pero se pone a pensar si le debería de explicar todo con detalle, pero cuando se tomó en serio la situación, sabía que no debía de preocuparse, ya que Gina en realidad no estaba enamorada de él y solo estaba fingiendo ser su novio. Gina lo estaba presionando para que le soltara toda la verdad, pero el prota en ese momento tuvo un cambio de personalidad muy drástico, ya no siendo el mismo sumiso de siempre, y diciéndole que no tiene tiempo de hablar solo porque ella se lo dice. La waifu se quedó impresionada por la forma en que la contestó el prota, ya que no se lo esperaba para nada. Jin le pregunta por qué estaba actuando de esa forma, dejándole en claro que tiene que hacer todo lo que le pida. Gina se quedó sacada de onda, ya que no se esperaba para nada el cambio de personalidad que estaba teniendo el prota en ese momento. Pues resulta que Jin ya había descubierto algo, sabiendo que tenía muy confundida a la waifu, ya que en sus ojos se veía sus verdaderos sentimientos. Gina, haciéndose la chica mala como siempre, le pregunta por qué le estaba diciendo cosas como esa, pero en su rostro tenía una expresión de duda. Jin sabía que la waifu no era tan mala como todos la pintaban, sino tenía miedo de expresar sus verdaderos sentimientos, por miedo a mostrar debilidad alguna, viéndola como un ser vulnerable porque había descubierto su verdadero ser. Jin, cansado de la situación, le pide que mejor continúen con su conversación al día siguiente, despidiéndose de ella por lo cansado que según estaba. El prota a partir de ese momento iba a dejar de ser sumiso, que siempre lo dominaba, a convertirse en el dominador por completo de su relación. Gina seguía muy confundida esperando que Doge no le hubiera hecho nada extraño para que actuara de esa manera. Al día siguiente el par de tortolitos se encontró en la clase. Jin le hace notar a la waifu que había llegado temprano, y la razón de eso es que Gina quería hablar con el prota por la forma en que la había tratado el día de ayer. Jin seguía en su papel de chico malo. Le menciona que como no había desayunado tenía hambre, y como sabía que la tienda estaba abierta en ese momento, le pide que vaya a comprarle algo de comer. La waifu atónica no se podía creer que después de lo que vio el día de ayer, iba a obedecer al prota así de la nada, preguntándole qué le pasaba. Jin simplemente le pide que le traiga algo de comer antes de que le dijera todo lo que quería saber, pero como vio que no quería hacerlo, simplemente se resignó, ya que no quiere obligarla. Eso simplemente hizo que la waifu le trajera algo de comer, pidiéndole que le explicara qué pasó entre él y Doge el día de ayer. El prota simplemente la estaba ignorando, enojándose que la waifu le estuviera hablando mientras estaba comiendo sus alimentos, dejándole claro que si sigue molestando de esa manera no le iba a decir nada de nada. Al término de la clase, el prota le pide a la waifu que le fuera a dejar algunas cosas a su asiento. Ella, confundida, simplemente le termina haciendo caso. Dejando eso de lado, en la hora de la comida, ambos estaban comiendo juntos como de costumbre, pero el prota ya no estaba actuando apenado al comer junto con ella, incluso quitándole su pudín para que se lo comiera. Luego de ello, Jin se comenzó a quejar de su cuello, queriendo que alguien le diera un masaje para que se liberara del estrés. En ese momento la waifu, sin decir nada, le estaba dando un masaje tal y como estaba pidiendo. Eso confundió a todos los que tenía a su alrededor. Jin en su mente pensaba que quizás ya iba a dominar por completo a la waifu, pero ella ya estaba alcanzando su límite de lo que podía soportar. Cuando de momento la waifu lo encaró para dejarle en claro que ha estado soportando su actitud nefasta de engreído y egocéntrico, queriendo que le dijera de una vez por todas lo que le dijo Doge para que se comportara de esa manera muy horrible. Ese, sin escapatoria alguna, le reveló que su amiga está enamorada de él, cosa que confundió realmente a la waifu.
Jin no se puede creer que Doge estaba enamorado de su novio, incluso pensando que es una ilusión del prota, pero se le dejan claro que no es el caso, revelándole que el día de ayer se lo terminó confesando antes de que llegara. Por eso cree que le gusta realmente. Además de que le menciona que no tocó sus melones a propósito. Ella tomó su mano para que las pusiera en los melones. Por eso no fue a propósito que la tocó, rechazándola cuando le dijo que fuera su novio. Así que como ambas eran mejores amigas, no se lo dijo ya que no quería fracturar una amistad de ese calibre. Mientras tanto, Gina estaba confundida ya que no se esperaba para nada que su amiga Doge hubiera dicho eso. Y aunque todos hubiéramos pensado que Gina se creyó esa versión de las cosas, Gina supuso que Jin le estaba mintiendo en todos los aspectos, ya que se le hizo imposible creer que su mejor amiga, que lleva tiempo conociendo, hizo todo lo que le contó solo para bajarle a su novio. No se le hace algo lógico de pensar, además de que no cree que tuviera sentimientos por él. Jin, confundido, le pregunta qué es lo que quiere decir con eso, así que la waifu solo le responde con otra pregunta, diciéndole si piensa que realmente Doge gusta de él. Eso puso a dudar al prota y por lo que pasó en ese momento con ella, le respondió que puede que sea verdad por cómo actuó con él cuando lo defendió de los chicos. Jin supuso que quizás fuera verdad. Lo que quería saber es que tiene de bueno él para que Doge quedara profundamente enamorado, ya que Doge jamás había conocido a Jin en el pasado, y cuando lo defendió fue la primera conversación que ambos tuvieron, así que se le hacía algo ilógico que se enamorara de ella sin haberse involucrado con ella antes, preguntándole si tiene la autoestima muy alta para pensar que es un buen partido para enamorar a cualquier clase de chica, ya que según ella no tiene una cualidad que lo haga destacable entre las demás para que sea un buen candidato a enamorar. Por lo que remata diciéndole porque se ilusionó al punto en que creyera que Doge sí estaba hablando en serio cuando dijo que le gustaba. El prota entrando en realidad no entendía entonces por qué se le había confesado, y Gina sabía que tenía sus motivos ocultos, no pudiendo creer que Jin fuera tan inocente como para ser manipulado fácilmente, queriendo saber qué trama Doge y lo iba a descubrir por su cuenta. Eso en verdad sorprendió al prota, preguntándole si en realidad no le gusta a ella. La waifu sorprendida no podía creer que la razón por la cual el prota estaba actuando de esa manera engreída es porque pensó que en verdad gustaba de él, dejándole nuevamente claro que están fingiendo ser novios. No hay un sentimiento de por medio, así que le pide que no se deje ilusionar así de la nada. Jin por fin estaba entrando en realidad, ya que se le hacía algo lógico que alguien en realidad le llegara a gustar si simplemente es un chico perdedor, disculpándose por haber molestado de esa manera. La waifu le pide que no se preocupe y quiere que no se clave tanto en el tema, pero Jin le había afectado mucho que recién se dio cuenta que estaba siendo utilizado por la chica. Al día siguiente Gina le pregunta a Jin por qué no ha estado dibujando recientemente como lo hacía antes. Este no entendía a qué se refería con eso. Lo que la waifu quería decir es que antes lo veía dibujar muy seguido y ahora por ahora no hace eso. Jin, aunque no se lo dijo, sabía que como antes pasaba desapercibido por toda la escuela y nadie le ponía atención, podía dibujar libremente sin que nadie lo notara. Pero ahora todos le estaban poniendo atención por ser el novio de Jin, así que no ha tenido oportunidad de dibujar como siempre ha querido, por lo que al ver que la waifu se le estaba quedando mirando de una manera juzgadora, le menciona que no ha tenido algo que quisiera realmente dibujar. Gina no se creyó para nada ese pretexto, preguntándole qué le había dicho esa vez que lo atrapó dibujándole en secreto, ya que le dio a entender que era una modelo muy bonita. Jin comenzó a recordar lo que le dijo aquella vez, en donde le mencioné que simplemente era una buena modelo y quería ver cómo se vería con diferentes estilos, no entendiendo por qué lo menciona hasta ahora. Gina por su parte sabía que aún faltaba mucho tiempo antes de que llegaran sus demás compañeros, queriendo que aprovecharan el tiempo para que la dibujara, siendo su modelo en ese momento, queriendo que la dibujara muy bonita. El prota confundido no entendía qué estaba pasando. El prota confundido no entendía qué estaba planeando la waifu al actuar como su modelo, suponiendo que quizás se siente culpable por el hecho de que no ha podido dibujar por su culpa, teniendo en ese momento miles de pensamientos de lo que quizás planeaba Gina, pero eso solo hacía que entrara más en duda. Pero en realidad Jin no había dejado de dibujar a Gina, ya que como ella subía fotos a redes sociales, las utilizaba como referencia para poder dibujarla, pero nada se comparaba a dibujarla en la vida real, por lo que aceptó dibujarla ya que no iba a desaprovechar para nada esa oportunidad, apreciando cada detalle de ella ya que en realidad era una chica muy hermosa en todo sentido, dibujándole a detalle a la waifu y de paso deleitándose con todas las cualidades que le hacen una chica hermosa. Sin embargo, al pasar al dibujar su cuerpo es cuando comenzaron los problemas, porque Jin, como todo hombre con el líbido alto que es, comenzó a imaginarse cosas muy cuestionables, queriendo tranquilizarse ya que solo era un dibujo. La waifu se dio cuenta de eso teniendo de la nada mucho calor. Por eso, solo era un pretexto para poder enseñarle al prota la gran trama que se cargaba. Ese sonrojado no podía pensar con la cabeza fría, sorprendiéndole ese hecho.
Por alguna razón extraña, la waifu estaba teniendo más iniciativa de lo normal, queriendo que el prota se deleitara con sus grandes melones. Y esto sucedió porque la noche anterior, Gina estaba muy enojada con su amiga Doge, ya que no podía entender por qué se dejó tocar los melones por Jin sabiendo que es su novio. Y lo que más le enojó es que Jin se dejara llevar por sus instintos porque le siguió el juego a Doge. Volviendo al presente, Jin estaba viendo con mucha atención cómo es que le rebotaban sus melones a la waifu, siendo demasiado estimulante para él, y aunque quería dejarle de poner atención, se le hacía algo imposible. Su cuerpo no respondía para nada, y aunque no quería dibujarlos, lo estaba haciendo inconscientemente. La waifu lo notó solo estando sonrojada por ese motivo. Jin estaba más que deleitado por la perfección que tenía delante de sus ojos que el dibujo que quedara como tesoro para sus futuras generaciones. Pero la waifu de igual manera estaba llegando a su límite, ya que de la nada se avergonzó bastante, llegando al punto de que se cubrió sus melones por lo apenada que ya estaba. Jin, confundido, no entendía por qué se tapaba así de repente, quitándole la inspiración, por lo que le pide que cambie de posición mientras la termina de dibujar. La waifu aceptó sin ningún problema, y cuando estaba a punto de hacerlo, notaron que alguien estaba a punto de entrar al salón, tapándose rápido para que no levantaran sospechas de lo que estaban haciendo. Dejando eso de lado, Gina le pregunta si ha terminado de hacer el boceto, cosa que el prota le niega. Aún así, la waifu quería saber cómo es que estaba quedando el dibujo, quitándole su libreta para que lo viera. Jin, aunque le advirtió que no debería de mirar en ese momento, la waifu se sorprendió de que el dibujo solo le pusiera mucho esfuerzo a sus grandes melones. Como pretexto, le responde que es más fácil comenzar a dibujar desde ese punto, quedando mejor cuando lo terminara por completo. A la waifu no le había gustado para nada, por lo que le confisca su dibujo para que no lo tuviera. Jin estaba más que frustrado porque le robaron su obra maestra, pero la waifu estaba muy feliz de que haya estimulado de esa manera a su enamorado. El prota estaba en la biblioteca, ya que según él era el mejor lugar donde podía pasar tiempo en total tranquilidad, ya que se sumergía en las historias de los libros. Sin embargo, con lo que no contaba es que su novia Gina lo había acompañado a la biblioteca y estaba muy aburrida de que no estaban haciendo nada divertido, molestándose de que solamente le estaba ignorando en todo sentido. Eso irritó al prota, ya que no tenía necesidad de aguantarla para nada, ya que para la waifu quedarse en la biblioteca a leer un libro se le hacía de las cosas más aburridas que uno podía hacer. Lo que no entendía el prota es que sus obligaciones como su supuesto novio eran acompañarla a comer, pero ella lo terminó siguiendo hasta la biblioteca, haciendo que se sintiera más incómodo de lo que ya estaba, pensando que quizás solo lo siguió porque quería molestarlo en todo sentido, por lo que la waifu solo opta por usar su teléfono para no aburrirse. El prota le advierte que la biblioteca es su lugar para leer y guardar silencio, cosa que no le gustó para nada a la waifu. Jin le menciona que si está tan aburrida no sería mejor idea para ella que se regresara a clases, cosa que la waifu negó ya que no quería volver sola. Por lo que mientras pasaba el tiempo, la waifu se le estaba quedando mirando, hasta que de repente le hizo una pregunta, mencionándole si puede leer un libro con un ojo cerrado, ya que por su fleco le tapaba un ojo. Le dejan claro que puede leer perfectamente bien porque no se le estaba dificultando en ningún sentido. Sin embargo, lo que quería saber la waifu es por qué tapaba el ojo. Jin le deja claro que no tiene una razón en específico para taparse el ojo. En ese caso, Gina quería verlo por última vez sin su fleco, cosa que hizo que el prota se lo negara, ya que por alguna razón no quería que viera ese lado de su cara, manoteándole la mano porque no se lo podía mostrar, explicándole que no le gustaba mostrar ese lado de su rostro. Cuando de momento llegó una de las encargadas de la biblioteca mencionándole que ha estado haciendo mucho ruido desde que llegó, pidiéndole que guardara silencio para que no hubiera problema alguno. Acepta disculpándose por las molestias que había causado, cuestión que no le parecía para nada, ya que la principal persona que estaba siendo ruidosa era Gina. Así que para no meterse más en problemas con la encargada, no le haría caso a Gina por lo que resta del descanso. Gina, por su parte, con un rostro sonrojado, entendió que el prota no puede mostrarle su rostro por completo como es debido, cuestión que enojó al prota ya que ha estado soportando sus burlas por un largo tiempo y no la ha estado dejando disfrutar de su estadía en la biblioteca, así que se puso firme para no caer en la tentación de sus caras adorables. Gina estaba siendo demasiado persistente con que le mostrara su rostro por completo, pero el prota una y otra vez le estaba dejando en claro que en verdad no podía hacerlo. Cuando de momento, el prota notó que la waifu se había quedado completamente en silencio, y al voltear a mirarla se quedó leyendo un libro muy entretenida, cosa que el prota no se esperaba para nada. El prota no entendía por qué la waifu estaba leyendo un libro que prácticamente era para niños, pensando que quizás lo hacía para molestarlo o algo por el estilo. Sin embargo, había quedado en que no le iba a dar importancia a nada de lo que hiciera, así que trata de ignorarla por completo.
Cuando de momento la waifu, mientras estaba leyendo su libro, estaba siendo muy escandalosa a la hora de pasar las páginas, haciendo que el prota no entendía por qué estaba siendo muy ruidosa con un simple libro, ya que estaba molestando a todos en la biblioteca, por lo que se levantó para pedirles que tuvieran más cuidado a la hora de pasar las páginas del libro, ya que estaba siendo demasiado ruidoso. Pero la waifu lo terminó ignorando. Cuando de momento le puso atención pidiéndole que le repitiera qué había dicho. Este le menciona que pase las hojas de su libro con más cuidado, ya que estaba siendo demasiado ruidoso con eso. La waifu comprendió, así que iba a dejar de leer el libro en ese momento, cosa que confundió mucho al prota, ya que no se lo esperaba para nada. La waifu puso el libro enfrente de él y lo cerró rápidamente. Eso lo hizo con el propósito de que con el aire del libro lo levantara su fleco al prota para que pudiera ver de esa forma su rostro completo. Y cuando estaba a punto de hacerlo, la encargada de la biblioteca apareció en escena para dejar en claro a la waifu que desde hace rato está haciendo mucho ruido, pidiéndole que mantuviera la cordura puesto que estaba en la biblioteca. Ella decepcionada estaba de que no pudo ver al prota por completo. Mientras tanto, la encargada le siguió orientando por el ruido que hizo. La waifu se enojó con la encargada y la encaró, ya que se le hizo muy descortés que le estuviera molestando en una situación de revelación. Y hasta aquí llegó el resumen del manga de Romance Crudo. Espero que les haya gustado y si fue el caso, les agradeceré mucho que le dieran mucho apoyo a este video. Dejando tu like y comentario, en verdad me estarías apoyando muchísimo. Y bueno, chicos, chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Orosilpro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente. Chao.